repartiendo, ¿vale? Y luego, ojo, que vosotros tenéis que mirar y luego escogeremos quién lo ha hecho mejor, ¿vale? Entonces, oye, pero relajadnos un poco, espérate. Tú también. No, pero tengo que hacer ya. Claro, los dos. ¿Están haciendo algo? Para esto. ¿Este cuadro? Claro. Alex, tú puedes. A ver. Para esto. ¿Está grabando, Samu? Para esto. Para esto. Seguidlo haciendo, seguidlo haciendo. A ver, Peña, ¿quién lo está haciendo mejor? Alex. Bueno, pues oye, un aplauso por Alex, ¿vale? Espérate, no te vayas. Ahora, eso se llama el aplausímetro. Un aplauso para el mar, a ver. Alex, te has ganado el premio, luego te lo doy. Oye, muchas gracias. Nada, no. Algo para yo perder un poco los nervios y empezar a interactuar con vosotros. Muchas gracias, familia. Esto lo necesitaba. Ahora el cachopán. Ya, perfecto. Bueno, ahora en serio. Para los que nos visitan o para aquellas personas que en los 2 últimos domingos no han estado aquí con nosotros, hemos empezado una serie acerca del Sermón del Monte. Y me gustaría que me pusiera la primera diapositiva, si eres tan amable. Es esto. Y hemos decidido titular esta serie con este título: Cimientos de altura. Escuchar y hacer la voluntad de Dios. Y en ello hemos venido trabajando. Lo primero que se dio fue el Sermón del Monte. Hablamos, lógico, hace 2 domingos, hablaba acerca de lo que eran las bienaventuranzas, algo que está escrito en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del libro de Mateo. O del Evangelio de Mateo. Salud. Vamos, todo. Para ti, todas para ti. Pues bueno, lógico, expresaba más o menos en las bienaventuranzas que lo que quiere Jesús verdaderamente de nosotros es que desarrollemos un tipo de corazón que tengamos nosotros los discípulos hacia las cosas de Dios. Más o menos, según la actitud, según las formas. Y luego, el domingo pasado, Fran hablaba sobre lo que continuaba en los versículos del 13 al 16, que era sobre la luz y la sal. Luz y sal, sal y luz. Salud. Y entonces, más o menos, lo que yo entendí de Fran, y lo voy a parafrasear ahora entre eso, es que Jesús describe el impacto que sus discípulos verdaderos debemos tener en este mundo. Nosotros somos la sal y la luz de todos aquellos que nos rodean. Entonces, más o menos. Y hoy yo voy... sí. Tú estabas en su prédica por la mía, ¿no? Es que la tuya me tocó ir 2 meses fuera. pero tranquilo, pero me quedé con la esencia, ¿eh? Bueno, pues siguiendo, me encuentro atado, tío, un montón de cosas aquí. Espérate. Siento un poco como Tarzán en medio de tanto palo. Nada, soy libre. Pues eso, y a mí me toca ahora una parte del versículo 17 en adelante. ¿Le puedes dar a la otra, por favor? Y he puesto este título: Cumpliendo sin enojo. Es como yo he querido titular esta prédica en el día de hoy. Y es porque tengo que hablar acerca de lo que es el cumplimiento de la ley y luego sobre la enseñanza que da Jesús acerca del enojo. Entonces, luego lo vamos a enlazar el título con todo lo demás de la predicación. Y me gustaría ver una Biblia. Eso sería muy importante. A veces hay. A veces suelen haber en las iglesias evangélicas Biblias, ¿no? Tenemos una en chino. Una en China. Yo es que es para no ir directamente al iPhone, porque estoy dejando de... Lánzasela la próxima vez. Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Quién se ha reído ese chiste tan malo? Pero eso. Pues os voy a leer
lo siguiente. En el versículo 17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga bien y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En el versículo 17, después de que Jesús está hablando de ser sal y luz y de darnos un poco de ciertas formas para seguirlo y como animándonos a que fuéramos algo en él, él hace un cambio como de rumbo, de sentido, y mira cómo empieza: no penséis. Recordad que, lógico, esto sí lo dijiste tú, Jesús estaba hablando a la gente de Israel, judíos de pura cepa, que hasta ese momento empezaron a ser discípulos de seguidores. No era cualquiera que pasaba por allí, por medio de la montaña y dijo: mira, me quedo aquí con esta gente que están haciendo algo guay. No, la gente que estaba en el Sermón del Monte con Jesús era gente que ya llevaban unos días caminando y escuchando de sus enseñanzas y viendo todas las cosas que Jesús estaba obrando en medio del pueblo, de la gente. Entonces, él empezaba a conocer un poco las intenciones y las formas de pensar de esta gente en aquel momento. Y él por eso dice: no penséis, porque me imagino la cara que les estaban poniendo las personas que lo estaban escuchando, y fue tan latente y tan visible para Jesús que con solamente mirarlos a los ojos ya supo de qué manera estaban pensando. Y cuando Jesús dice de esto es porque en aquel momento parte del pueblo empezaba a estar confundido. Jesús comenzaba a ser un hombre ya. Cuando llegamos a las enseñanzas del Sermón del Monte, Jesús ya comenzaba a tener un estatus dentro de la población civil, al menos de Jerusalén. Entonces, claro, había gente que sabían quién era Jesús, porque lo estaban siguiendo, porque lo estaban conociendo, porque estaban viendo las cosas que él constantemente estaba haciendo en medio del pueblo y a través del pueblo. Pero había otra gente que por contra lo que hacía era intentar ponerlo en evidencia, o tratar de juzgar, o tratar de dañar todo aquello que Jesús estaba intentando hacer de bien. Entonces, muchos de ellos estaban confundidos. Muchos pensaban: ¿este será el Mesías? ¿Este será la promesa? ¿Este será el profeta que viene a llevarlo todo adelante? Y en cambio otros simplemente decían: este es un farsante, este hombre es alguien que ha venido a crear confusión, a crear un conflicto en medio de la sociedad, porque lo único que quiere es engañar al pueblo. Y de ahí es cuando Jesús decide decir: no penséis que he venido, porque él ya estaba cavilando lo que había en sus mentes. Y él ya quiere dejar las cosas claras y sentadas. No he venido para quitar, no he venido para cambiar, no he venido a sustituir. No soy yo un suplantador. Ya les estaba dejando claro desde un principio. Fijaros que por eso digo que hace un cambio de ritmo único de lo que había dicho anteriormente a lo que ya iba a comenzar a decir. Porque ya iba a comenzar como una especie de confrontación de él hacia esa gente que estaba dedicando a seguirlo verdaderamente. Él necesitaba que esas personas que estaban siguiéndolo constantemente, que estaban escuchando sus enseñanzas, que estaban viviendo las cosas que él estaba haciendo, que fueran unos seguidores fieles y se convirtieran en unos discípulos realmente, que no fueran personas que por el boom del momento: oye, que aquí en la Plaza del Sol hay un tío que está, ¡vamos! Oye, ¡vamos! Que está repartiendo panes, ¡vamos! No, él no quería eso, él no quería ese tipo de sensacionalismo. Quería que aquellas personas que lo estaban siguiendo de verdad lo hicieran siendo conocedores plenamente de lo que estaban haciendo, de lo que querían, de lo que él quería que se plasmara en sus vidas. Entonces, dicho esto, continuamos. ¿Ya la chuleta? ¿Qué será? La chuleta está aquí. Vale.
a raíz de todo esto, de todos esos pensamientos que se están dando, lo que más le importa a Jesús, porque repito, es el pensamiento, lo que estaban pensando los discípulos de él. O sea, los discípulos ya me refiero a esos 12 hombres que él comenzaba a preparar, para que fueran los que continuaran todo aquello que él había comenzado. Y de ahí que un día les hace la pregunta, ¿no? Oye, ¿vosotros quién pensáis que soy yo? Y muchos de los discípulos empezaron a decir lo que la gente decía que era él. No, unos dicen que tú eres, no, otros dicen que... Y Pedro, el más osado, el que en aquel momento tuvo como que, yo qué sé, una iluminación ahí especial de parte del Espíritu, dijo, no, tú eres el hijo del hombre. Me imagino que lo habrá dicho con la boca es como muy pequeñita. No, tú como que eres él. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué respondió Jesús en ese momento? Ahí está. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún tipo de carne, sino el Padre que está en los cielos. O sea, él quería plasmar en esos 12 hombres, en esos 12 personajes, ese criterio de saber quién era él verdaderamente. Y entonces, continuando en toda la enseñanza, cuando él dice que no penséis quién soy, sino que eso, es que, claro, aquí habría tela para cortar. Voy lo pongo. ¿Ves cómo son los nervios? ¿Qué guapos? Otra vez Mateo, se ha ido. Sí. En el versículo 18 dice, porque lo cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, él dice, no he venido a quitar ni a cambiar. Y luego dice que hasta que no pase el cielo y la tierra. Y aquí Jesús está dejando cosas muy claras. Os leo el versículo completo. Porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y qué era una jota y qué era una tilde? En el alfabeto griego, una jota es una letra muy pequeña. Y una tilde es un carácter diminuto, que a día de hoy, inclusive en nuestro idioma castellano, lo usamos para poner el acento sobre una vocal. Y no tiene mucho significado. ¿Alguna vez en el pasado has escrito algo, oye, vamos a la reunión de oración y no pones tilde en la reunión ni en oración, ni en la O ni en la O? ¿Alguna vez os ha pasado? ¿Y tiras para adelante millas? ¿A que sí? Yo lo he hecho muchas veces. No tiene importancia. ¿Qué vale una tilde? ¿Qué más da si pongo la tilde en Raúl, en la U, o no la pongo? ¿O qué más da si la pongo equivocadamente en la vocal que no corresponde? Total, estás entendiendo el contexto de lo que estoy escribiendo, ¿no? No hace falta. O sea, es la importancia de lo que está diciendo Jesús. O sea, algo tan mínimo, algo que no tiene tanta importancia en nuestros alfabetos, pero que en la ley que está escrita aquí, hasta que eso no se cumpla, hasta que eso no pase, toda la ley no se verá cumplida. Y la ley se veía cumplida en Jesús. O sea, era Jesús quien verdaderamente venía a darle sentido al cumplimiento de esa ley. Os explico rápidamente. ¿Cómo Jesús puede darle cumplimiento a toda la ley, siendo Él el que verdaderamente era? Es sencillo, mirad. Jesús es el Hijo de Dios. Y en un momento dado, mira, nuestro planeta Tierra está en un sistema solar que es uno de los más pequeños que existen. Y ese sistema solar, ese Sol, pertenece a una galaxia que está a la vez en una Vía Láctea. Y ahí, esto es infinito. Creo que ya no lo enseñaron en el colegio, ¿no? Es inalcanzable. Y Jesús decidió venir a visitarnos, a hacerse como cada uno de nosotros, hacerse un hombre con sus necesidades físicas, con sus necesidades emocionales y con todo lo demás, para vivir en medio de nosotros, y Él poder decir con la boca muy grande, muy amplia, no como tal vez Pedro le haya dicho, es que tú eres el Hijo de Dios. No, Él lo dijo, no, es que yo he venido a cumplir la ley, porque Él sí puede decir con la boca muy grande,
que Él fue el único hombre que ha pisado la tierra y que ha cumplido con todo, porque no tuvo ningún pecado, ningún tipo de mancha. ¿Esto lo creéis? Es que es muy fácil, mirad, porque si no creemos en estas verdades que están escritas en este pasaje, es muy difícil que podamos entender muchas cosas del Evangelio. Si tú no crees que Jesús es el único que vino y cumplió con toda la ley y la plasmó y la hizo fácil para nosotros los hombres, es muy difícil que tú tengas fe a la hora de orar para tener un tipo de relación con Dios. Es muy difícil que tu fe se vea potenciada cuando tú tienes dudas acerca de que Jesús haya cumplido la ley. Entonces, viendo esto, es muy relativo entender lo que podemos ver, y es que Él vino, se hizo hombre, y Él fue el cordero inmolado en una cruz. Una de las cosas de Jesús, y aquí me voy un poco por una rama, y una de las cosas aquí es que Jesús, cuando allá en Getsemaní, esa oración que todos conocemos, cuando subió a orar con sus discípulos, que unos cuantos se quedaron dormidos, y que los más sensacionalistas nos quedamos en las gotas de sudor que Él derramó y todo lo demás, Jesús no está diciendo que Padre, pase de mí esta copa por el simplemente hecho de que va a morir. Eso tiene un trasfondo más espiritual que cualquier otra cosa. Jesús sabe que lo que va a pasar en las próximas 12 horas es que el Padre le va a dar la espalda. O sea, Él que cumplió con toda la ley, Él que vino, que lo hizo todo bien delante de Dios y delante de los hombres, que no merecía eso, en un momento dado, cuando está colgado en el madero, ve como su Padre lo está mirando, se gira, le da la espalda para que el Padre nos mire a nosotros. Y entonces cuando Jesús dice Abad, Abad, Labat, Sabactani, pero no lo dijo como yo lo estoy diciendo, yo creo que fue un grito desgarrador, algo que le salió de dentro, algo muy entrañable de parte de Él. Y sentía Jesús en ese momento que se le iba la vida, pero no la vida física, sino la vida espiritual. Y es cuando entonces somos capaces de ser nosotros, de tener libre acceso a Dios. Y cuando tenemos libre acceso a Dios se presentan dos factores muy importantes. Uno es la gracia y otra es la ley. Y hay quien a día de hoy vive inmenso en la ley y se hacen legalistas a punta saco. He conocido un montón de iglesias así. Un montón de gente que predican y que hablan acerca de la ley, están constantemente juzgando y constantemente... Y eso es malo, porque eso mata el espíritu. Pero luego hay gente que vive directamente en la gracia. Y tanto un extremo como el otro son totalmente malos. Porque si yo vivo aquí, siempre en la gracia, corro un peligro. Y es que hoy peco, oro y empato. Peco, oro y empato. Y me paso la vida así. Y lo peor de todo es que hay gente que proclama y predica ese tipo de acciones. Y no me importa cuán grande sea mi pecado, no me importa. Total, Dios me va a perdonar. Y sí, es verdad. Pero no es bueno vivir de esa forma, como tampoco es bueno vivir siempre pensando en condenación y en más cosas que siguen en la ley. Porque lo malo de la ley, lo que Jesús vino a plantear más adelante, cuando dice en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe así a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Me puedes poner la otra? Aquí está. No, tira, era la que estaba. Gracias. Y somos responsables. A todos los que nos dejen un micrófono en cualquiera de nuestras dos manos, somos responsables
de saber enseñar. Cualquier persona que tenga cualquier tipo de liderazgo, bien sea en un grupo muy pequeño, bien sea en una comunidad, bien sea de lo que sea, cualquier tipo de liderazgo es responsable de enseñar muy bien lo que es la palabra de Dios. Porque a día de hoy es muy fácil postularse a un lado o postularse al otro. Y tenemos que marcar un equilibrio entre lo que es la gracia y entre lo que es la ley. Me acuerdo que mi madre me decía, contigo tengo que tener un guante de seda y un guante de boxeo. O sea, con uno pumba y con otro pumba, porque así te tengo que llevar, Tito, si no, te me descarrías. Y me acuerdo de eso de mi madre. Sí, un guante de boxeo para darme los trompazos y un guante de seda para acariciarme, para sobarme después de eso. Ahí. Ahora entiendo todo. Ahora entiendes por qué me quedé así medio todo el mundo, ¿no? Bueno, pero uno de los problemas con los que se encontró Jesús, para no desviarme tanto, en aquel momento con los fariseos, con los saduceos y con los escribas del momento, era que esta gente enseñaban más las tradiciones de los ancianos, del pueblo, que en realidad enseñar lo que era la ley y la palabra de Dios. Chungo, ¿no? Jesús los llegó a llamar sepulcros blanqueados. O sea, cada vez que los veía, los ponía guapos, hermosos. Les decía de todo menos bonitos. Porque él sabía quién eran ellos. Evidentemente ellos también sabían quién era él. Tengo que volver a la chuleta. El Marcos 7:6 dice: este pueblo de labios me honra, pero de corazón están muy lejos de mí. Y era verdad. Era una gente que llegaron a culpar a los discípulos de Jesús porque no se limpiaban las manos de acuerdo al protocolo que tenían los fariseos para limpiarse sus manos ellos. Llegaron a decir: este hombre el día de reposo hace lo que hacía. ¿Eso era malo? No. Al contrario, era bueno, porque Jesús tenía muy claro, muy en cuenta todo aquello que el Padre le había revelado que él tenía que llevarlo a cabo. Y era eso, entregar una ley sana a todas las personas que decidieran escucharlo. El cumplimiento de la ley es muy fácil. Mirad, se lo explicaba esta semana a dos de los ancianos o asesores de la iglesia, a Evelyn y a Fran. Y es, en Alemania, no sé si alguno ha conducido en Alemania. No, tú no, vale, tú tampoco, que se me ha hecho Philip. ¿Tú sí has conducido en Alemania? ¿Hay límite de velocidad en Alemania? No lo hay, ¿no? Yo estaba en Alemania y yo lo he flipado, porque no hay límite de velocidad en ningún sitio. O sea, y tienen unos cochazos que lo flipan, son alemanes, tecnología punta para crear coches ahí. ¿Sí tienen sus límites? Bueno, ellos como humanos. Ah, pues espérate, déjame llegar, hija mía. Muchas gracias, Esta día está bien. Oye, es eso. O sea, tú puedes tener un Lamborghini y te puedes poner a 300 kilómetros por hora y nadie te va a decir nada. No hay un radar, no hay un policía, no te llegará la multa a casa. Pero es curioso, según los datos, el nivel de siniestralidad en Alemania es uno de los más bajos de toda Europa. Es increíble. Los niños, cuando tienen 4 o 5 años, van a unas escuelitas o algo, les enseñan a ir en bicicleta y les instruyen acerca de lo que es todo el tema de la seguridad vial y un poco de conocimiento de esto. Y les dan un carnet y salen los niños ahí con el dientecito que les falta, todos contentos con su carnet. Es chulo, porque están instruidos y porque saben que si cogen un Lamborghini a 300 kilómetros por hora es muy posible que a la eternidad. ¿Sí o no? Porque correr mata. Sabe mantener que decir esto cuando ayer ha pasado un siniestro, bueno, alguien muy famoso a nivel futbolístico ha muerto, no sé si sabías, pero es esto. Pero ellos son conscientes de que tienen que guardar
eso y era lo que Jesús quería de una u otra forma hacerle entender a sus discípulos. La ley, en un principio, a ojo de pájaro, parece que sea mala, porque viene a señalar. Pero ¿sabéis una cosa? Que la ley es buena por una sola cosa. Os la digo. Sí. ¿Sabéis por qué es buena la ley? Porque necesitamos sentirnos acusados. Uy, qué caras. Qué guay. Necesitas tener algo con que medirte y saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Muy fácil. ¿Has mentido alguna vez? ¿Sabes cómo se le llama eso? Mentiroso, mentirosa. ¿Sí o no? ¿Has codiciado alguna vez un bien ajeno? El vecino, mira qué moto más chula. Eso se llama envidia. Y así, muchas cosas. O sea que necesitas de la ley. Porque cuando tú ves que lo estás haciendo mal, entonces cuando tienes la oportunidad, moralmente, dentro de ti misma, dentro de ti mismo, te ves con la necesidad de ir a buscar ¿a quién? A ese que estaba ahí en el madero, que a los 3 días bajó de la tumba. Si no es por la ley, entonces viva la Pepa, que esto es muy bueno. Necesitamos de la ley. Y Jesús viene y dice que cualquiera que le enseñe de mala manera será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y qué triste sería que después de una vida entera caminando con Jesús y que cuando llegue el momento de estar allá arriba, a mí que me digan pequeño aquí en la tierra me vale, no tengo más, o sea, 1,60 m. Mi padre me ajustó con 2 de menos, yo no le digo más. Pero que allí arriba yo no quiero que en ningún momento me llamen pequeño. No sé si me daría cuenta si lo hacen, pero entenderme lo que quiero decir, ¿no? Y está en nuestro deber, porque repito, y hace 5 minutos dije, todos los líderes estamos en la obligación de, pero es que no es solamente los líderes, es que es todo aquel que ha aceptado a Jesús, que ha decidido seguirlo, que de una u otra manera está constantemente teniendo esto por premisa en su vida y está siguiendo este manual, esta instrucción de vida. Todos estamos en la obligación de enseñar bien los preceptos de la ley. Porque aquí no dice que solamente los líderes, no lo he leído, no dice que cualquiera. Sí, no dice líderes, dice cualquiera. O sea que lo he hecho bien. Y luego viene la parte del 21 al 26, lo voy a leer, ¿vale? ¿Podemos poner la otra? Ahí está. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, hay otra versión que le dice que cualquiera que le diga idiota. A día de hoy se considera un insulto llamar a una persona idiota. Pero cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Venga. De acuerdo. Gracias, Juan, por la descripción. Chicos,
el enojo. ¿Quién no se ha enojado? Yo primero. Hay muchas... Es curioso porque es que el manual de instrucciones constantemente, tiene varias partes en las que nos habla acerca del enojo. Y es porque yo creo que Jesús, o Dios mismo, ya sabía que es como algo muy vital, ¿no? Estamos llenos de emociones, de sensaciones, y el enojo es una cosa que está muy plasmada en nosotros. Habrá niveles y niveles de enojo. Pero es que cuando Jesús comienza a hablar acerca de lo que es el enojo, cuando Jesús dice, ¿oíste que fue dicho 400 años atrás? Oye, no mates, que es malo. Jesús dice, sube el nivel un poco. No es que esté cumpliendo la ley, es que encima la está retorciendo, la está exprimiendo más. Entonces Jesús lo que está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, no es que lo mate, porque ¿sabes qué pasa? Lo que entendía Jesús, o lo que Jesús quería enseñar es que, imaginaros, yo estoy aquí y de golpe, muerto. ¿De qué? No me ha hecho nada, Samuel. No, es imposible. No, sí. Tengo una llave de judo que no movería. Es broma. No, pero lo que quiero decir es que yo no voy a matar a Samuel porque sí, porque ahora estoy aquí y lo he ido a matar. No, para yo matar a Samuel, dentro de mi corazón, se tuvo que haber generado algo. Amigo. En algún momento yo empecé a cavilar algo en contra de Samuel para llegar a tomar la decisión de ir y asesinarlo. Y es lo que está viendo Jesús. Antes de que mates a alguien es porque dentro de ti se ha producido enojo. Y el enojo entonces contamina el corazón y hace que hagas ciertas cosas. Matarlo es el extremo de lo extremo. Pero de ahí, barbaridad de cosas. Es que hay que ver cómo Samuel. Es que, ya no solamente el enojo me puede llevar, mira, desde matar hasta matar, y puede pasar por murmuración, por todo lo que se te ocurra pensar al respecto. Entonces el enojo es una cuestión que es muy constante en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ostras, me ha dejado el metro, cachis en la mano. Y eso, ¿sabes? Son cositas que no les prestamos mucha atención, pero eso está ahí, Ricky. Y está constantemente en un enojo. Y de ahí que Jesús dice que no se oponga el sol, no se ponga el enojo sobre nosotros, ¿no? Sobre nosotros. Oh, me ha costado, ¿eh? Tengo que ir a reclamar a Viste un poco. Me han enseñado bien las cosas. ¿Lo veis? Es muy fácil esto, entenderlo. Y constantemente Jesús está hablando acerca de lo que es el enojo y está diciendo a la gente. Muchas leyes morales están basadas en el manual de instrucción de vida. ¿Sí o no? Muchas cartas magnas de países están basadas. Es evidentemente que no toda la ley está escrita en la Carta Magna Española, porque hay cosas que estaban escritas únicamente para el pueblo de Israel, que se tenían que cumplir en la época y para el pueblo en especial. Pero sobre los 10 mandamientos hay muchas cosas, ¿no? ¿Por qué puedes ir tú a prisión? Va a decir cosas. ¿Por qué podemos ir a prisión a día de hoy? Robar, matar. Sigue. Violar. ¿Ves? Adulterar. Bueno, mira, si es que todo eso está escrito aquí, me están diciendo que no lo hagamos. ¿No ves? La ley tiene eso. Y entonces, nosotros que somos supuestamente hijos de Dios, digo supuestamente porque es una cuestión que tenemos que tener muy clara en el corazón cada uno. Y por revelarse también. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, has de entender de que
todo esto te afecta a ti. Y muchos domingos venimos a la iglesia sin tener en cuenta lo que ha pasado en el transcurso de toda la semana. Y el domingo vienes aquí y se te ha olvidado que el día lunes mandaste a pastanar a Pepe Grillo. Y vienes tan contento, tan contenta, ofrenda, toma, y todo contento, billete 500. No es lila. Y se... Hostia, lo has descolorido antes de lanzar. ¿Veis? Y se te ha olvidado que el martes tu corazón caviló algo, que no lo hayas ejecutado, vale, pero estuvo ahí. Y a lo mejor se te olvidó hablar esa noche con Dios, por la razón que sea, porque está más interesante, yo qué sé, la conversación que tenía con Aira, y por ese momento se me olvidó orar, y con que ya no oré, pues al otro día eso lo dejé estar y no le doy mucha importancia. Y resulta que Dios le da importancia a eso. Y ya no es por... Voy a rizar un poco más el rizo. Ya no es tanto por ti, que sí, lo que importa es la salvación de las almas, de las personas. Pero en sí, es que tampoco le estás haciendo bien a tu comunidad. Porque estás trayendo delante de Dios una ofrenda contaminada. Y no nos estamos dando cuenta de eso o de ello. He pedido el favor a Santa Cena y a Ofrenda que lo hiciéramos al final. Y lo quiero usar como enlace o como punto final para darnos a la oportunidad, me incluyo en el paquete, de que nos tomemos un tiempo, 5 minutos, mira ese tiempo, para que hablemos con Dios. Y primero nos pongamos a paz con Él en estas cosas. Y si en algún momento soy un quebrantador de la ley constantemente, creo que ahora es el momento ideal para que tu mecanismo se active y ese dinamismo o esa forma de vivir que tenías sea cambiada por otra cosa. Que es seguir viviendo en la gracia teniendo en cuenta la ley. Porque la gracia es muy buena, nos ha ayudado mucho. Me explicaba Philip cuando daba el anuncio de oración. O sea, podemos acceder al Padre cuantas veces queramos y como queramos. Es que para eso se rompió el velo. Para eso tembló la tierra en aquel momento. Para eso se abrieron los sepulcros que habían. Para que tú y la persona que tienes a tu lado tuvieran acceso directamente al Padre. Y 2000 años después lo podamos seguir haciendo. Y mi hijo y los hijos de mi hijo lo podrán seguir haciendo. Y eso es chulo, eso es guapo. Eso tiene un valor incalculable. Y podamos seguir presentando eso, un evangelio vivo y eficaz. A las personas sin techo. Y a todos los barrios que queramos. Pero para que eso sea factible, nosotros tenemos que ser como Jesús. No tenemos que quitar la ley. No tenemos que abolirla, no tenemos que apartarla. Debemos cumplirla. Porque el cumplimiento de la ley no es a través de una ordenanza municipal. El cumplimiento de la ley no es a través de lo que digan los líderes de la iglesia que es bueno o que es malo. El cumplimiento de la ley es a través de una actitud de corazón. Es a través de un pacto, porque Dios se mueve a través de eso, a través de pactos, que tú puedas establecer con el Padre y decir: oye, papá, ahora es el momento. Hoy sí. Hoy lo quiero hacer. Y experimentes.
Pruebes. Pruebes que es andar bien con Dios. Y a lo mejor te puedes enganchar, te puede llegar a gustar. No digo que lo hagamos mal. No quiero venir a... ¿Quién soy yo para eso? Nadie. No tengo ningún derecho. Necesito cada día ir delante de la cruz de Jesús y derretirme en llanto muchas noches para poderme sentir libre delante del Padre. ¿Quién soy yo para venir a decir qué de quién? No soy nadie. Y tampoco quiero serlo. Pero sí quiero que pienses que hoy es el momento que tu vida pueda ser, bueno, un pequeño cambio. Como ese cambio de sentido que yo dije que Jesús hizo durante lo que venía practicando el Sermón del Monte. Por eso quiero que te quedes 5 minutos. Hoy no quiero juntarlos en grupos como lo hacemos normalmente. Tú contigo misma, tú contigo mismo, quédate ahí. Cierra tus ojos, que nadie te va a ver. Porque 1 Corintios dice, tampoco lo aplicamos mucho aquí en el local, pero con respecto al partimiento del pan y el compartimiento del vino, Pablo, en el capítulo 11, en el versículo 23, dice: pero en segunda no, en primera sí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y pum pum pum, y más adelante dice que cada uno se examine a sí mismo. Hagámoslo hoy. De vez en cuando está bien. Vuelvo y repito, y perdonadme, no es con la intención de es con la intención de que nos miremos y podamos mirar si aún podemos cambiar nuestro rumbo. ¿De acuerdo? 5 minutos antes de que venga alguien a compartir algo con respecto a la Santa Cena, ¿vale?